Capítulo 141. Uno de los principales periódicos del imperio, el Sun Newspaper, venía realizando periódicamente diversas encuestas. Los mejores artesanos o eruditos del imperio, los guerreros más destacados de la historia, las regiones que deseas visitar antes de morir, etc. Lanzaron temas que podrían interesar a los suscriptores de sus periódicos y los anunciaron. ¿Viste el periódico de Sun de hoy? Ah. Olvidé comprarlo. ¿Cuál es el tema de esta semana? Jeje. ¿Adivina qué? Vamos. Si no quieres decirlo, no lo digas. Oye, ¿por qué te tomas tan en serio un chistecito? En fin, el tema de esta semana es: ¿cuál es el invento más notable de la historia? Pues eso es. Invención. Eso es muy amplio. Las personas que vieron la encuesta de esta semana realizada por el periódico Sun se reunieron en grupos y hablaron sobre ella. Fueron tantos los inventos que recorrieron todo el imperio que se mencionaron muchos inventos diferentes. Pero la mayoría coincidió en una cosa. Esto quedó demostrado por el abrumador apoyo recibido cuando se anunciaron los resultados de la encuesta. Por supuesto, es la máquina de vapor. Jaja. Al repasar la historia del imperio, no se puede olvidar la máquina de vapor que inventó Colmillo Afilado. Es un resultado obvio, ¿verdad? Es cierto. Yo también voté por la máquina de vapor. Desde el tejido y el hilado hasta la fabricación de acero, pasando por innumerables procesos mecánicos en fábricas, e incluso locomotoras de vapor y barcos de hierro. Hubo pocas personas que no estuvieron de acuerdo en que la máquina de vapor creó el enorme imperio actual. Como resultado, la gente reaccionó como si fuera natural cuando vieron los resultados de la encuesta. Es por eso que muchas universidades e institutos de investigación se esforzaron por mejorar la máquina de vapor. Pero esta tendencia cambió con Qin Shi Huang. Liberó una enorme cantidad de petróleo crudo en Texas y lo suministró generosamente a todos los institutos de investigación mediante su destilación. Y expresó su expectativa de un nuevo motor que utilice petróleo a través de un editorial en el periódico imperial. Luego, la dirección cambió de mejorar la máquina de vapor e investigar una nueva máquina que utilizara petróleo. Quien complete el nuevo motor obtendrá una fortuna enorme y fama. Mira a Colmillo Afilado. Tenemos que terminarlo primero. Esta vez, los ingenieros afiliados a universidades e institutos de investigación compitieron ferozmente y aportaron innumerables ideas. Entre ellos había muchos inútiles, pero pronto apareció el primer motor de combustión interna. Pero curiosamente la región que produjo el primer motor de combustión interna no fue otra que el continente sur. Golden Lake era un niño cuando el imperio Wakantanka unificó el continente. Golden Lake, que vivía en la región de los Andes, también se convirtió en ciudadano del imperio Wakantanka en ese momento. ¡Guau! Y vio cómo su vecindario se desarrollaba a un ritmo increíblemente rápido mientras Qin Shi Huang invertía dinero en South Continent. Por coincidencia, su zona era un centro de transporte, por lo que se desarrolló tempranamente. No puedo creer que esté viendo esto antes de morir, sollozo. Ah. ¿Es esto felicidad? ¡Viva el gran emperador! El imperio Wakantanka por siempre. Golden Lake creció viendo a los adultos a su alrededor derramar lágrimas de emoción y ser felices mientras soñaban con un futuro brillante. Y pensó: yo también quiero ser una gran persona. Esto se hizo más intenso cuando entró en un lugar llamado escuela. La escuela puso especial énfasis en enseñar los logros de muchas grandes personas que hicieron posible el imperio actual. Una de las cosas que se hizo fue convertir a los habitantes de la región de los Andes en verdaderos ciudadanos imperiales lo antes posible. Golden Lake quería ser como esas grandes personas. Y se dio cuenta de que la mayoría de esas grandes personas eran eruditos. Así que decidió convertirse en erudito a una edad temprana. Seré un gran erudito como ellos. Jeje. Pero la reacción que recibió fue bastante fría. ¿Un erudito? Tienes grandes sueños. ¿Crees que cualquiera puede serlo? Es difícil incluso para los continentales ser académicos, y más para ti. Mejor gana dinero. Así ayudas a tu familia. Algunas personas le dieron consejos serios. Si de verdad quieres ser un erudito, ve a China continental. Ve allí y estudia todas las noches después del trabajo. Aprobar el examen de admisión a la universidad es la manera más rápida. Será muy difícil.
Por supuesto, fue una forma indirecta de sugerirle que se rindiera, pero Golden Lake apretó los puños y juró. Seguro que lo conseguiré. Tomó una decisión firme. Y afortunadamente, su cabeza era muy inteligente. Pronto se dio cuenta de que era inteligente y adquirió confianza en sí mismo y se dedicó a estudiar. Pero cuando Golden Lake se convirtió en un adolescente, un trágico acontecimiento le ocurrió a su familia. Oh, no, cariño. Papá. Su padre, que trabajaba como obrero de la construcción, resbaló y murió. Para empeorar las cosas, su madre también sufrió un gran shock y murió después de un año de seguir a su marido a un lugar lejano. Hermano. ¿Qué hacemos ahora? Sollozó. Ah. Golden Lake era el mayor de 7 hermanos. Y no tenía parientes. En otras palabras, se convirtió en el jefe de 7 miembros de la familia en un instante. Había incluso una hermana de 3 años entre ellos. Como resultado, ya no podía estudiar únicamente. Tuvo que trabajar para mantener a su familia. Finalmente, Golden Lake tuvo que renunciar a su sueño de ir al continente y entrar en la mejor universidad, la Universidad Imperial. Pero él no se rindió. No dejó de estudiar a pesar de la difícil situación y ahorró el dinero que ganaba para comprar libros y periódicos. El tiempo pasó rápidamente. Oye, ¿estás leyendo un libro otra vez? Deberías descansar cuando descanses. Jaja. Esto es descansar para mí. Caramba. Eres realmente único. La gente como tú debería ir a la universidad. He oído que algunas universidades e institutos de investigación se han instalado aquí recientemente. ¿Por qué no intentas solicitar plaza? Gracias por tu preocupación, pero tengo que alimentar a mi familia. Golden Lake respondió a su colega sin apartar la vista del libro. El tiempo de descanso en las obras no era largo, por lo que cada minuto era precioso. Según dijo, quería ir a la universidad, pero el apoyo financiero variaba según el nivel de la universidad, aparte de la Universidad Imperial. Los subsidios gubernamentales variaban dependiendo de los resultados de investigación de la universidad. La universidad que se instaló aquí era nueva, por lo que los subsidios eran muy bajos. Era demasiado pronto para él como cabeza de familia. Bueno, por hoy. Que descanses mañana y nos vemos la semana que viene. Trabajo bueno. Trabajaba mientras leía libros cada vez que tenía tiempo, y antes de darse cuenta, el trabajo había terminado. Golden Lake se despidió de sus compañeros y abandonó rápidamente la obra. De camino a casa, habitualmente compraba un ejemplar del periódico Imperial en un puesto y volvía a casa. Y lo leyó detenidamente en su habitación. Ha pasado mucho tiempo desde que se publicó el editorial de Su Majestad. Veamos. Los editoriales de Kim Ki-woo siempre llenaban la primera página del periódico Imperial. Lo leyó con atención. Y sus ojos brillaban. Aceite y un motor nuevo. Había oído hablar del petróleo antes. Y en el reverso del periódico Imperial también había propiedades únicas de cada aceite. Habrá una competencia feroz para crear un nuevo motor. Su Majestad incluso ha escrito un editorial como este. Golden Lake conocía muy bien la influencia de Kim Ki-woo, ya que había vivido como ciudadano imperial desde que era joven. Era obvio que pronto comenzaría una competencia infinita. No, había una gran posibilidad de que la competencia ya hubiera comenzado. El que primero consiga esta tarea obtendrá una enorme fortuna y fama. Él envidiaba a quien quiera que fuese. Entonces de repente pensó. Debería intentar hacer uno también. Nunca había visto el interior de una máquina de vapor, pero sabía cómo funcionaba porque había leído libros relacionados. ¿En qué estoy pensando? Eso es imposible. Sacudió la cabeza vigorosamente, pero una vez que tenía una idea en su mente, no desaparecía fácilmente. Siguió pensando en el nuevo motor mientras leía otros libros y periódicos. ¡Puaj! No podía concentrarse en los libros, así que los cerró y se acostó en su cama. Pero aún así, no podía deshacerse de su deseo de desafiar. Finalmente, Golden Lake tomó una decisión después de una larga reflexión. Está bien. No funcionará de todos modos, pero intentémoslo una vez. No renunció a su sueño de convertirse en erudito. Planeaba ir al continente y tomar el examen de la Universidad Imperial cuando sus hermanos tuvieran la edad suficiente para ganarse la vida.
Incluso si fracasara, estas experiencias serían la base para convertirse en un gran erudito en el futuro. Después de eso, Golden Lake comenzó a diseñar un nuevo motor en un libro blanco. Su situación familiar mejoró cuando su segundo hermano también empezó a trabajar, por lo que compró diligentemente libros relacionados con el dinero restante. Swoosh, swoosh. Golden Lake dibujaba y dibujaba diagramas durante horas todas las noches. Como resultado, su habitación quedó repleta de papeles. A medida que pasaba el tiempo, su sonrisa se hizo más brillante. Es divertido. Hasta ahora había acumulado conocimientos en su cabeza. Pero ahora estaba creando algo nuevo basado en ellos. A Golden Lake le encantaba muchísimo crear algo con sus propias manos. Se preguntó por qué se dio cuenta de esta alegría tan tarde. ¿Fue por eso? ¿O fue porque Golden Lake era un genio? Solo conocía algunas teorías y nunca había hecho experimentos, pero poco a poco fue elaborando un esquema de un motor de combustión interna. Todo lo que necesito es hacer que se produzca un movimiento alternativo. La manivela que convierte el movimiento alternativo en movimiento rotatorio ya era un concepto antiguo, por lo que este era el punto clave. Golden Lake se dio cuenta de que cambiar el volumen del cilindro y provocar un movimiento alternativo era la clave. Y sus pensamientos llegaron al punto en que utilizó la volatilidad de la gasolina para llenar el cilindro, comprimirlo y explotarlo. Un cilindro no es suficiente. Si puedo conectar los cilindros y comprimirlos alternativamente. Con el paso del tiempo, sus ideas se volvieron más concretas y sistemáticas. Y por último. Esto debería bastar. Sostuvo el diagrama final y sus ojos brillaron. Aún no había experimentado, pero parecía que funcionaría con seguridad cuando lo simuló en su cabeza. Por supuesto, necesitaría la ayuda de expertos para implementarlo. Ese era el problema. ¿Cómo hago esto? Él era solo un trabajador de la construcción. Había estado estudiando cada vez que tenía tiempo, pero ¿quién reconocería eso? Pero no podía renunciar a lo que había logrado. Estaba demasiado apegado a su propia creación. Sentía que así se sentiría si tuviera un hijo. Él aún no tenía hijos porque no estaba casado. No puedo parar aquí. He trabajado muy duro para esto. De todas formas, tenía que intentarlo. Vamos a la universidad. Vayan y enséñenles esto. Los estudiantes seguramente apreciarán mi diagrama. Había una universidad cerca que ya existía desde hacía algún tiempo. Tomó una decisión y se levantó de su asiento con el diagrama en sus brazos. Y se dirigió sin demora a la universidad. Pero lo que le esperaba era solo un frío rechazo. Capítulo 142. ¿Quién eres? Yo, bueno. Frente al edificio de ingeniería mecánica. Golden Lake fue detenido por un guardia de seguridad en la entrada. El guardia de seguridad lo miró de arriba abajo. No parecía pertenecer a la universidad. Apenas se preocupaba por su apariencia desde que perdió a sus padres y vivía como trabajador de la construcción, por lo que parecía desaliñado. Como resultado, Golden Lake se quedó sin palabras. Cuando le dijo al guardia de seguridad su ocupación e identidad, los ojos del guardia mostraron más desprecio. Pero no podía simplemente regresar. Golden Lake se armó de valor. ¿Puedo ver a los eruditos adentro por un momento? ¿Para qué? Quiero discutir algo sobre las máquinas. ¿Eh? Ante eso, el guardia de seguridad miró el rostro de Golden Lake como si estuviera mirando a una persona extraña. Y luego, risa disimulada. Una mueca de desprecio se escapó de la boca del guardia. Lo siento, pero no puedo dejar entrar a nadie. Por favor, regresa. Solo un momento. Por favor, preguntaréis. Por favor. Bueno, no puedo hacer eso. Si sigues causando problemas, llamaré a la policía. Así que, por favor, vete. Él siguió negándose al severo rechazo de los guardias, pero Golden Lake se aferró a él con un corazón desesperado. Está bien, preguntaré, pero no te hagas ilusiones. Gracias, muchas gracias. Pero las palabras que salieron de la boca del guardia cuando regresó no eran las que Golden Lake quería escuchar. Me temo que no puedes verlos. Los eruditos no son tan ociosos como para encontrarse con cualquiera. Solo por un momento. Te dije que no. Si vuelves, llamaré a la policía. Ah, está bien.
Golden Lake no esperaba que tendría que regresar sin siquiera conocer a ningún erudito, por lo que su decepción fue aún mayor. Él dejó caer los hombros y se dio la vuelta. Pero no dio ni unos pasos cuando regresó a su lugar. Y sacó el diagrama del motor de combustión interna que guardaba cuidadosamente en sus brazos. Entonces, por favor, muéstrales esto al menos. Vaya, está bien. Dámelo. Sintió que seguiría molestándolo si no concedía esta petición, por lo que el guardia tomó el diagrama. Y luego volvió a la manta gruesa. ¿Qué es de nuevo? El trabajador de la construcción que vino antes me pidió que le entregara esto. Suspiró. ¡Qué fastidio! Bueno, déjalo en mi escritorio y vete. Sí. El ingeniero superior de ingeniería mecánica, manta gruesa, se rascó la cabeza. Ya estaba frustrado porque su investigación sobre el motor no iba bien, y ahora una persona extraña venía a molestarlo. Después de que el guardia salió de la habitación, se sumergió nuevamente en su investigación. ¿Cuánto tiempo había pasado? Vaya. Necesito un descanso. Su cuerpo se sentía rígido por estar concentrado durante tanto tiempo. Manta gruesa estirada a lo grande. MMM. Entonces vio el paquete de papeles que el guardia había dejado sobre su escritorio. Manta gruesa lee las palabras escritas en la portada. Y luego se rió a carcajadas. ¿Un motor de gasolina de combustión interna? Jajaja. Su tema de investigación también era similar a este. Estaba investigando un nuevo motor que se había convertido en un problema. Pero un trabajador de la construcción habla de un nuevo motor. Si este fuera el continente norte, podría ser posible. El nivel educativo de los habitantes del continente era tan alto que la probabilidad era de 1 en 1.000.000. Pero esto era el continente sur. No importaba cuán rápido se desarrollara y cuántas escuelas aparecieran, el nivel educativo era incomparable al del continente. Debe estar delirando porque un nuevo motor se ha convertido en un problema y quiere desafiarlo. Sacudió la cabeza y arrojó el diagrama de Golden Lakes a la basura sin siquiera mirarlo. ¿En serio dijo eso? ¿Oh, crees que estoy mintiendo? Si lo vieras con tus propios ojos no dirías eso. En fin, dijo que era imposible, así que no vuelvas. Si lo haces, llamaré a la policía. Golden Lake miró hacia el cielo azul. ¿Mi diagrama no tiene posibilidad de realización? Es imposible. Pensó que el nuevo motor en su diagrama era muy innovador. Si pudiera completarlo, podría superar muchos inconvenientes de las máquinas de vapor. Crujido. Se mordió el labio mientras caminaba hacia casa. Entonces la sangre fluyó de sus labios. Ni siquiera lo miró. Porque soy obrero de la construcción. O quizá quiere robarme la idea. En cualquier caso, se sentía disgustado. Se lo demostraré. Seguro que lo conseguiré. Gracias a este incidente, Golden Lakes se hizo más fuerte. Sacó otro diagrama idéntico que había preparado de antemano y se dispuso a actuar nuevamente. La investigación sobre el motor no se realizó solo en la universidad. Por supuesto, la universidad tenía el mejor ambiente, pero también había varios institutos de investigación donde podía implementar su idea. Golden Lake se dirigió a un instituto de investigación privado. Esto es, hubo algunas personas que emigraron al continente norte desde los Andes y lograron un gran éxito. Entre ellos, Solid Pillar fue uno de los raros casos. Para entonces, su empresa dominaba la industria alimentaria del continente. Y utilizó parte de los fondos que ganó para crear un instituto de investigación en su ciudad natal. Por supuesto, el principal campo de investigación era la alimentación, pero eso no significaba que no hicieran otras investigaciones. Uf. Cálmate. Golden Lake se acercó a la entrada del instituto de investigación con mucho nerviosismo. Y se enfrentó al guardia de seguridad que custodiaba el instituto. Pero la situación después de eso fue completamente diferente a la de la universidad. Bueno, entra por ahora. ¿De en serio? El guardia de seguridad llevó a Golden Lake a la sala de recepción. Traeré un investigador, así que por favor espere un momento. Esperaré tanto como quieras. No tomará mucho tiempo. El guardia de seguridad se encogió de hombros y salió de la sala de recepción. Y, como dijo, regresó con un hombre al poco rato. ¿Lago Dorado? Hola. Jaja. No es necesario, por favor siéntate.
Cuando Golden Lake se levantó y lo saludó cálidamente, el hombre sonrió y agitó la mano. Se sentó frente al lago dorado y se presentó. Encantado de conocerte. Soy Águila Roja. Él dirige un equipo aquí, así que puedes preguntarle cualquier cosa. Veo. Ante esto, los ojos de Golden Lake brillaron. Águila Roja lo miró con una sonrisa amable. Él es muy enérgico. Por supuesto, su ropa estaba muy desgastada. Y tenía el típico aspecto de un trabajador físico, quemado por el sol. Pero a Águila Roja le gustaba este tipo de encuentros. Sin importar su estatus o origen, trató de enseñar lo más posible a aquellos que visitaban el instituto por curiosidad o interés. Aunque nació en los Andes y abandonó su ciudad natal hace mucho tiempo para emigrar al continente norte e ingresar a la universidad, finalmente regresó a su amada ciudad natal. Ahora solo tenía un deseo. Que su ciudad natal también se desarrollaría académicamente a un nivel similar al continente norte. Por supuesto, por ahora era una historia inverosímil. Entonces, ¿qué te da curiosidad para venir hasta aquí? Ah. Cuando Águila Roja se inclinó hacia adelante y preguntó, Lago Dorado finalmente recobró el sentido. Y sacó el diagrama de su bolsillo. Vine a mostrarte esto. MMM. Águila Roja tomó el diagrama e inclinó la cabeza. Pensó que era uno de esos jóvenes que visitaban el instituto por curiosidad, pero no fue así. ¿Un motor de gasolina que utiliza combustión interna? Leyó el título de la portada y volvió su mirada hacia Golden Lake. ¿Qué es esto? Es un diagrama de motor nuevo que hice en mi tiempo libre. Échale un vistazo, por favor. Jojo, ¿eres un erudito? No. Estoy trabajando en una obra ahora mismo. Pero he estado estudiando mucho. Ja ja ja. Debes estar cansado de trabajar, pero eres realmente increíble. Águila Roja también tuvo la experiencia de trabajar durante el día y estudiar por la noche cuando emigró, para pagar sus deudas y gastos de manutención, y también para su educación. Así que sabía muy bien lo difícil que era. Como resultado, sus ojos se volvieron más suaves cuando miró a Golden Lake. Bueno, entonces. Voltear. Águila Roja dio vuelta a la portada con naturalidad. Y leyó lentamente el diagrama de los lagos dorados. Pero a medida que pasaba el tiempo, la sonrisa de su boca se desvaneció rápidamente. El contenido del diagrama era más profesional de lo que esperaba. No solo eso, cada parte estaba muy bien organizada y clara, y el concepto del nuevo motor era muy claro. Y fue muy radical. Dios mío. ¿Qué vi? Águila Roja recuperó el sentido solo después de leer todas las páginas hasta el final. Su rostro estaba lleno de profunda conmoción. ¿Se te ocurrió esto tú mismo? Sí. Lo hice, pero trago. Águila Roja tragó saliva seca mientras miraba la nueva máquina. ¿Podrías explicármelo detalladamente, por favor? Claro. Si miras aquí. Golden Lake estaba emocionado de mostrar su invento y explicó cada parte del mismo. Águila Roja escuchó su explicación y pensó para sí mismo. Este tipo es un genio. Águila Roja también era una mente brillante. De lo contrario, no habría podido ingresar al Colegio Imperial como cazador nocturno. Por supuesto, tuvo que aprobar muchos exámenes para entrar, pero eso por sí solo fue una hazaña impresionante considerando la feroz competencia. Conoció a muchos genios después de ingresar al Imperial College. Pero nunca había visto a nadie como Golden Lake antes. Se le ocurrieron todas estas cosas simplemente leyendo libros. No lo habría creído si no lo hubiera visto con sus propios ojos. El mundo es tan injusto. No sabía lo que pensaban los demás de él, pero sentía que no podía compararse con esos verdaderos genios. ¿Qué opinas? Golden Lake terminó su entusiasta explicación y comenzó a sentirse nervioso nuevamente. Era la primera vez que era evaluado por un investigador profesional. Pero su nerviosismo pronto se desvaneció cuando Águila Roja sonrió suavemente y abrió la boca. Creo que tiene mucho potencial. Entonces, ¿estás trabajando en una obra en construcción ahora mismo? Sí. Te pagaré mucho más. Ven a nuestro laboratorio e investiguemos la nueva máquina que inventaste. Era la respuesta que quería, pero cuando la escuchó, la mente de Golden Lake se quedó en blanco. No es de extrañar. Gracias. Haré lo mejor que pueda.
Jaja. No tienes que trabajar hasta morir. Águila Roja agitó su mano ante el entusiasmo desbordante de Lagos Dorados, pero su rostro mostraba su propia emoción. Esto continuó incluso después de que Golden Lake se uniera oficialmente al laboratorio. Llegó antes y se fue más tarde que nadie. Y como fue idea propia, asumió el papel más importante en la investigación de la nueva máquina. Por supuesto, había una brecha entre la teoría y la realidad, y enfrentó muchas dificultades porque era la primera vez que realizaba una investigación real. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a ver resultados tangibles. Y finalmente, en sus manos, nació el primer motor de combustión interna. Debo estar loco. Más tarde, cuando se conocieron estos giros y vueltas, Dick Blanket se arrepentiría de sus tontas acciones y se golpearía la cabeza contra el suelo. Capítulo 143. El desarrollo del motor de combustión interna fue un acontecimiento importante. En ese momento, casi todas las universidades y laboratorios estaban realizando investigaciones para un nuevo motor, por lo que toda la atención se centraba en él. Los ciudadanos imperiales, que leían constantemente sobre esta situación en los periódicos, también se preguntaban quién sería el ganador de esta competición. Pero casi nadie esperaba que el ganador viniera de la remota región de los Andes, en las afueras del imperio. Es más, el hecho de que el inventor del motor de combustión interna fuera un simple trabajador de la construcción hizo que Golden Lake fuera aún más famoso. Llama al motor y a los investigadores a la capital ahora mismo. Sí, Su Majestad. Por supuesto, Kim Ki-woo también sintió un gran interés. Fue él quien inició la competencia por el motor de combustión interna. El motor de combustión interna fue una de las cosas más importantes para sus planes futuros. Gracias a eso, Golden Lake y sus colegas investigadores se dirigieron a la capital poco después de recibir su patente y demostraron su motor de combustión interna frente a Kim Ki-woo. Bienvenido. Debes ser Golden Lake, el que hizo esto. Ese sí, Su Majestad, es un honor conocerlo, el espíritu viviente y el gran emperador. Eso es suficiente para saludos. Sintió que si lo dejaba continuar, lo elogiaría sin cesar, así que Kim Ki-woo levantó la mano. ¿Puedo revisar tu trabajo? ¿Cómo podemos pedirte permiso? Haz lo que quieras. En nombre de Golden Lake, que todavía estaba congelado, Red Eagle respondió la pregunta de Kim Ki-woo. Kim Ki-woo asintió y examinó uno de los motores de combustión interna en detalle. Lo comparó con el diseño del motor que habían fabricado. ¿Es este realmente el primer motor de combustión interna jamás fabricado? A medida que pasaba el tiempo, las pupilas de Kim Ki-woo se hicieron más grandes. Él estaba muy sorprendido. Tenía algunos conocimientos de la estructura del motor de combustión interna. Pero esperaba que se necesitarían muchos ensayos y errores para desarrollarlo a este nivel. Por supuesto, pensó que la velocidad podría ser muy rápida ya que la competencia era muy feroz. Pero esto superó su imaginación. ¿No es esto casi idéntico a lo que sé? El motor de combustión interna de 4 tiempos era muy preciso. Fue como si lo hubiera hecho él mismo, conociendo la estructura del motor de combustión interna del futuro. Pensó que era lo suficientemente bueno como para producirlo en masa tal como estaba. Así exclamó con pura admiración por primera vez en mucho tiempo. Esto es increíble. ¿Cómo lograste crear una estructura tan precisa? Como era de esperar, Su Majestad puede ver el verdadero valor de este motor de un vistazo. Águila Roja respondió como si hubiera esperado el asombro de Kim Ki-woo. Pensó que Kim Ki-woo reconocería el valor de su motor de combustión interna en un instante, y tenía razón. Continuó sus palabras. Esto es enteramente gracias al extraordinario cerebro de Golden Lake. Ah, ¿de verdad? Sí. Cuando Golden Lake llegó a nuestro laboratorio, ya casi tenía terminada la estructura de este nuevo motor. Este es el diseño que me dio inicialmente. Kim Ki-woo recibió una pila de papeles de Red Eagle. Los había mirado tantas veces que estaban rotos y manchados con huellas dactilares. Kim Ki-woo los hojeó lentamente y comprobó el diseño. Y pronto, comprendió completamente las palabras de Águilas Rojas. Eso es cierto. Claro que hubo una diferencia entre la producción y la concepción, por lo que hubo muchas pequeñas diferencias entre el diseño y la realidad. Pero eran casi idénticos en cuanto a aspectos importantes. Él es un genio realmente.
Kim Ki-woo miró el rostro de Golden Lakes, que todavía estaba rígido, y sus ojos brillaron. Había visto muchos genios en su vida, pero crear un motor de combustión interna casi perfecto sin siquiera ver el interior de una máquina de vapor era como crear algo de la nada. Jaja. Con eruditos tan talentosos como ustedes, el futuro del imperio es muy prometedor. Eres demasiado amable. Kim Ki-woo se rió y le dio una fuerte palmadita en el hombro a Golden Lakes. Y luego vio su demostración del motor de combustión interna. Como se esperaba, la demostración del motor de combustión interna alimentado con gasolina fue un éxito. Es perfecto. Como te prometí, este nuevo motor que construiste pronto se instalará y usará en muchas máquinas. Entonces recibirás gran honor y riqueza. Felicidades de antemano. Estamos agradecidos por su gracia, Su Majestad. Hoy les ofreceré un banquete, así que disfruten. Ya pueden irse. Sí. Kim Ki-woo los despidió y regresó a su oficina con sus funcionarios clave, incluido el ministro de Industria y Finanzas. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo con Su Majestad. Podremos consumir todo el petróleo acumulado. Jaja. Así es. Y el motor de hoy estaba mucho más refinado de lo que esperaba. Así que podemos acelerar nuestros planes futuros. ¿Es eso así? Los ojos del ministro de Industria brillaron de emoción ante las palabras de Kim Ki-woo. Kim Ki-woo ya había dado algunas pistas sobre sus planes futuros a algunos ministros, incluido el ministro de Industria. De esa manera, podría ejecutar sus planes rápidamente cuando llegara el momento. Ahora puedo utilizar el aceite de forma más eficiente. Hasta ahora, la oferta de petróleo era demasiada en comparación con la demanda. No era conveniente simplemente acumular petróleo. Esto se debía a que el petróleo estaba brotando enormemente en la región de Texas. Como dije, la situación cambiará rápidamente ahora que se ha creado un nuevo motor útil. Así que estén atentos. Sobre todo el ministro de Industria, Finanzas y Agricultura. Sí, Su Majestad. Por favor, no te preocupes. Estamos haciendo lo mejor que podemos según tu voluntad. Nuestro Ministerio de Finanzas es igual. Kim Ki-woo asintió ante sus palabras. Pronto podré ver coches en la carretera. El coche a vapor fue un completo fracaso. Fue descrito como el dedo más doloroso del gran ingeniero Dientes Afilados. Por supuesto, pronto cambió la dirección de su investigación hacia los ferrocarriles y las locomotoras de vapor, pero los ingenieros lamentaron su fracaso. Por eso, muchos laboratorios continuaron investigando sobre automóviles, y ahora que había nacido el motor de combustión interna, pronto se desarrollarían los automóviles. El proceso de producción en masa mediante cintas transportadoras estaba establecido en el imperio desde hacía mucho tiempo, por lo que la difusión de los automóviles pudo ser más rápida de lo esperado. Por supuesto, habría que hacer muchos ensayos y errores hasta que los coches fueran lo suficientemente seguros, pero ese era un problema que el tiempo resolvería. El auge de la industria automovilística y la caída del transporte de personas eran inevitables. Y esto no es ajeno al desarrollo de la maquinaria agrícola. Muchas máquinas agrícolas podrían considerarse automóviles en un sentido amplio. Seguramente la maquinaria agrícola traerá una nueva revolución a la agricultura. La eficiencia agrícola en el imperio había ido mejorando constantemente hasta ahora. Especialmente después de importar vacas intensivamente desde el extranjero, la eficiencia agrícola aumentó drásticamente en comparación con antes. Por mucho que cultivaran semillas mejoradas del futuro y utilizaran guano para aumentar la producción de alimentos, había un límite claro para la agricultura con solo trabajo humano. Pero el uso de ganado para la agricultura redujo drásticamente la dependencia del trabajo humano. También se crearon constantemente máquinas agrícolas impulsadas por vapor. Por supuesto, había limitaciones obvias porque eran motores de combustión externa, pero aparecieron diversas máquinas agrícolas como cosechadoras, cultivadores, tractores, etc. Si pudieran equipar estas máquinas agrícolas con motores de combustión interna, entonces la agricultura, que hasta ahora se había estado desarrollando gradualmente, finalmente se enfrentaría a una gran revolución. ¿Y si se crean diversos equipos pesados? Ese sería el momento en el que realmente superarían sus límites anteriores. Kim Ki-woo imaginó las cosas que sucederían en el futuro. Lo primero que habrá será mucha comida.
El desarrollo de máquinas agrícolas que utilizaran motores de combustión interna permitiría producir alimentos incomparables con los actuales. Todavía había muchas tierras ociosas en el continente Wakantanka. El territorio del imperio era tan extenso que había tierras fértiles desperdiciadas. Era imposible cultivarlas sin maquinaria agrícola. Pero si las máquinas agrícolas se generalizaran, podrían cultivar la mayor parte de la tierra con muchos menos agricultores. Muchos agricultores perderán sus empleos. Por supuesto, Kim Ki-woo estaba seguro de que podría superar esto. Su imperio había crecido bajo el liderazgo del Estado, por lo que las finanzas del gobierno eran como un manantial que nunca se secaba. Y todavía quedaban muchos lugares por desarrollar en el continente Wakantanka. Esto significaba que se crearían y mantendrían muchos puestos de trabajo gastando enormes cantidades de dinero en desarrollo. Además, a medida que la sociedad progresaba, las nuevas ocupaciones aumentaban constantemente. Un ejemplo típico fue la industria automovilística. No sabía nada sobre el futuro lejano, pero aún no estaba en la etapa en que tuviera que preocuparse por el desempleo. Quedará demasiada comida. Tal vez, una vez que las máquinas agrícolas se normalizaran, producirían suficientes alimentos para alimentar a todo el mundo. Todavía era una mini edad de hielo. Había muchas regiones que sufrían escasez de alimentos. Pero para entonces, al menos no habría casos de hambruna. Mientras no se rebelen. En esta mini edad de hielo, la comida era un arma más poderosa que cualquier otra cosa. Esto no cambiaría hasta que pasara la mini edad de hielo. Y Kim Ki-woo estaba dispuesto a usar la comida como arma. No tenía intención de limitarse a vender armas imperiales, pólvora y otros bienes y contemplar el caos de otros países para siempre. Para entonces el guano será un problema. Ya eran muchos los estudiosos que se preocupaban por el agotamiento del guano. El imperio Wakantanka había utilizado guano indiscriminadamente para crecer hasta ahora. Y cuando empezó la agricultura en masa con maquinaria agrícola, el consumo de guano aumentó aún más drásticamente. Bueno, solo tengo que aguantar hasta completar la fijación de nitrógeno. Este proceso, también conocido como proceso Haber-Bosch, era tan famoso que Kim Ki-woo lo conocía bien. Este proceso permitió sintetizar amoníaco a partir del aire. Eso significaba que ya no necesitaban utilizar guano para aportar nitrógeno al suelo. También contribuiría en gran medida a la generación de energía. Después de la manifestación en Palacio, el motor de combustión interna hizo un espléndido debut en el imperio. Kim Ki-woo elogió inusualmente este nuevo motor de combustión interna en una reunión imperial y esta noticia fue ampliamente difundida en los periódicos. Dicen que este motor de combustión interna es tan asombroso. No es comparable con la máquina de vapor existente. Es tan bueno. A medida que las expectativas sobre el motor de combustión interna crecieron cada vez más, el gobierno comenzó a producirlo intensivamente. La capacidad industrial que hasta ahora se había ido desarrollando continuamente se convirtió en poco tiempo en la base para la producción en masa de motores de combustión interna. Y distribuyeron estos motores de combustión interna producidos en masa a muchas universidades y laboratorios del imperio. Lo dijeron al unísono los investigadores que recibieron el motor de combustión interna y comprobaron su funcionamiento. La era de las máquinas de vapor pronto terminará. Maldita sea. Deberíamos haber hecho este nuevo motor. Muchos investigadores que habían estado compitiendo por una nueva investigación sobre motores sintieron una profunda frustración. Se dividieron en dos categorías. Aún no está terminado. Seguramente podemos fabricar un motor diferente. La categoría que no perdió las esperanzas y comenzó a investigar nuevamente el motor de combustión interna, y ¿cómo podemos utilizar esto? La categoría que diseñó máquinas equipadas con motores de combustión interna. De cualquier manera, lo importante fue que gracias a sus esfuerzos, el tamaño de las industrias relacionadas fue creciendo con el paso del tiempo. Fue el momento en que comenzó la era del motor de combustión interna. Capítulo 144. En un día soleado, la noticia de la muerte de la princesa heredera sacudió al imperio. Ella tampoco pudo escapar del flujo del tiempo. Tuvo la suerte de vivir una larga vida sin ninguna enfermedad, a diferencia de muchos otros. Pero por mucho que lo hiciera, su marido, el príncipe heredero, no podía aceptar fácilmente la muerte de su esposa.
Su rostro estaba muy oscuro cuando asistió al funeral. Kim Ki-woo se acercó a él. Entonces el príncipe heredero miró a Kim Ki-woo e inclinó la cabeza. Gracias por venir, papá. Sí. Fue algo terrible lo que pasó. ¿Estás bien? Creo que puedo entender un poco cómo te sentiste, papá. Ante eso, Kim Ki-woo dejó escapar un suspiro sin darse cuenta. Él sabía muy bien lo que el príncipe heredero quería decir con eso. Nunca he sentido que vivir tanto tiempo sea una maldición como ahora. Él se estremeció. El cuerpo del príncipe heredero tembló y las lágrimas corrieron por sus ojos. Recordó vívidamente cómo había visto a su esposa envejecer y morir indefensa. Kim Ki-woo abrazó fuertemente a su hijo sin decirle una palabra. Pronto su pecho quedó empapado, pero no le importó. Nunca pensé que la esperanza de vida de mis hijos aumentaría gracias al tratamiento que recibí. Kim Ki-woo había pensado que solo se aplicaba a él mismo. Por supuesto, tenía algunas dudas. Aunque crecieron en un buen ambiente y tuvieron una nutrición adecuada, sus 5 hijos estaban todos sanos y vivían sin ninguna enfermedad. Pero hasta entonces, Kim Ki-woo simplemente pensaba que tenían suerte. Y ese pensamiento se desvaneció cuando sus hijos llegaron a los 30 años. Si hubieran estado influenciados por sus genes, habrían envejecido más lentamente, pero sus hijos envejecieron normalmente. Pero esto cambió cuando sus hijos pasaron la mediana edad y se acercaron a la vejez. Si él había dejado de envejecer a mediados de sus 20 años, sus hijos dejaron de envejecer alrededor de la mediana edad. Todavía tengo que observarlos más de cerca, pero definitivamente están afectados por mis genes. De hecho, no se sabía cómo el tratamiento antienvejecimiento afectaba a la descendencia porque no había pasado mucho tiempo desde que comenzó cuando él llegó al pasado. Pero no importó mucho. De todas formas, sus hijos también recibirían el tratamiento antienvejecimiento. Pero fue diferente para aquel que vino al pasado. Lo importante es que su edad de estancamiento del envejecimiento es diferente a la mía. Este era un fenómeno común entre todos sus hijos. A juzgar por esto, probablemente vivirían más que la gente común, aunque no tanto como la persona que recibió el tratamiento. En otras palabras, significaba que sus hijos también estaban experimentando el mismo dolor que él. Como se esperaba. Las expresiones de los otros niños que estaban reunidos alrededor también eran muy sombrías. Sus esposas también habían llegado a una edad avanzada y ellos solo podían observarlas con impotencia. Hermano, estoy seguro de que tu esposa está en los brazos de los grandes espíritus. No estés tan triste. Vaya, no debería mostrar tanta desgracia delante de ti y de papá. El segundo niño, Clear Raindrop, consoló al príncipe heredero con sus palabras sacerdotales. Luego, el príncipe heredero salió de los brazos de Kim Ki-woo y se secó las lágrimas. E inclinó la cabeza ante Kim Ki-woo. Disculpan mis palabras groseras de antes. Me emocioné demasiado. Por favor, olvida lo que dije, papá. No. ¿Quién conoce tu corazón mejor que nosotros? Hoy puedes llorar todo lo que quieras. Gracias. Pero no mostraré más desgracias. El príncipe heredero cumplió su palabra. No derramó ni una sola lágrima hasta que terminó el funeral. Vamos a comer. Después de que terminaron todos los ritos funerarios, Kim Ki-woo y sus 5 hijos tuvieron una comida familiar por primera vez en mucho tiempo. No podían reunirse a menudo debido a sus respectivos deberes, especialmente el príncipe heredero que todavía estaba a cargo del gobernador general del continente central. Había gobernado el continente central durante tanto tiempo que prácticamente era su rey. Kim Ki-woo le hizo una pregunta por capricho. ¿Cómo está el continente central? Por supuesto, no preguntó porque no sabía. Había estado recibiendo informes regulares sobre la situación imperial, especialmente en las zonas al sur del continente. Pero quería escuchar directamente de la boca del príncipe heredero sobre la situación. El príncipe heredero todavía tenía un rostro sombrío, pero intentó sonreír y respondió la pregunta de Kim Ki-woo. Jaja. Se está desarrollando rápidamente con el apoyo del gobierno. El idioma imperial estándar también se está difundiendo bien. Todo gracias a ti, papá. Niño, sigue gobernando como lo haces ahora. Estaba acostumbrado a recibir elogios de los demás, por lo que Kim Ki-woo simplemente se rió entre dientes y siguió adelante.
Había pasado mucho tiempo desde que el continente central se unió al imperio. Y el continente central tenía una gran población y abundantes recursos subterráneos. Como resultado, el continente central ya estaba bastante desarrollado. Al menos en comparación con el continente sur, que tenía una población muy pequeña en relación con su tamaño y se unió al imperio tarde. Y no había duda de que el príncipe heredero, que era el gobernador general del continente central, había contribuido a su desarrollo. Es por eso que todavía está en el puesto de gobernador general. De hecho, a partir de cierto momento, hubo propuestas periódicas para destituir al príncipe heredero de su cargo. La lógica de quienes plantearon tales propuestas era simple. El príncipe heredero tenía demasiado poder. La oficina del gobernador general no solo tenía el poder administrativo del continente central, sino también el poder militar del ejército estacionado, y el príncipe heredero, que era el gobernador general, los tenía todos. Por supuesto, no pensaron que el príncipe heredero realmente se rebelaría. No podía competir con el estatus de Kim Ki-woo en el imperio. Sería difícil que ocurriera una rebelión a menos que Kim Ki-woo sufriera un accidente injusto. Pero ¿quién podría garantizar algo en este mundo? Era una historia común en la historia mundial que un príncipe heredero se rebelara después de obtener el poder. Qué amargo es dudar incluso de mis propios hijos. Kim Ki-woo confió en el príncipe heredero. Pero él no conocía los corazones de la gente aunque conocía el agua. Kim Ki-woo conocía bien la tentación del poder, por lo que vigilaba de cerca al príncipe heredero. El príncipe heredero también lo sabía. Ahora que lo pienso, no solo él sino todos mis hijos han asumido posiciones de liderazgo en diversos campos. El más exitoso después del príncipe heredero fue el cuarto hijo, Tierra Azul. Fue nombrado ministro de Defensa y estuvo a cargo del ejército imperial. Cumplió su sueño de infancia de convertirse en ministro militar. Por supuesto, no fue exactamente lo mismo ya que el departamento militar cambió al departamento de defensa. Y el segundo niño, Clear Raindrop, era uno de los pocos sumos sacerdotes del imperio, y el tercer niño, Yellow Flame, desempeñaba el papel de presidente de la Universidad Imperial. La hija menor, Brillante Starlight, fue una figura destacada en el mundo del arte imperial. Las diversas artes que conoció en un viaje familiar cuando era joven la convirtieron en quien es hoy. Debe haber sido un papel importante para mis hijos, pero deben haber trabajado duro para llegar a donde están ahora. La larga esperanza de vida que se conservaba en la mediana edad también jugó un papel importante. Después de una breve pero valiosa comida, Kim Ki-woo tuvo una conversación privada con Blue Art, quien se desempeñaba como ministro de Defensa. Tenía algo que discutir con él muy de cerca. Kim Ki-woo comenzó con una charla ligera. ¿Cómo va el entrenamiento táctico del ejército y la marina? Por supuesto, Su Majestad. A medida que las armas cambian, investigamos y aplicamos constantemente nuevas tácticas. Gracias a su ayuda, todo marcha sobre ruedas. Jaja. Me alegro de escuchar eso. Las tácticas cambian por completo cuando cambian las armas. Hasta la era de los cañones de avancarga, las tácticas de formación densa eran dominantes, donde los soldados disparaban sincronizados después de un entrenamiento intensivo. Pero ahora, los cañones de retrocarga se estaban volviendo comunes en el ejército imperial. Los cañones de retrocarga permitían a los soldados cargar y disparar mientras estaban acostados. También había revólveres de 6 disparos especializados en movilidad y ametralladoras que disparaban una enorme cantidad de balas. Luchar contra un ejército así con tácticas de formación densa equivalía a decir que no querían vivir. Todavía no tenemos que preocuparnos de que los países extranjeros tengan este tipo de potencia de fuego, pero no podemos descuidar el entrenamiento táctico para la seguridad interna. Era necesario que el imperio Wakantanka mantuviera su estatus actual. Por lo tanto, Kim Ki-woo ordenó una investigación continua sobre las tácticas y dio consejos si no estaba satisfecho. Conocía bien la historia de los ejércitos de varios países en los tiempos modernos. Como resultado, tácticas infames como el alambre de púas y la guerra de trincheras se revelaron rápidamente en el ejército imperial. Si no hay problemas de abastecimiento, no habrá ningún ejército que pueda atravesar el ejército imperial. Esto no era una expectativa, sino una certeza. Con una caballería armada con revólveres de 6 tiros y acorazados dominando el mar, el ejército imperial era invencible.
Es hora de dibujar un boceto preliminar. Había llegado el momento de que el Imperio Wakantanka modernizara el mundo bajo su liderazgo. Estaba seguro de que podía ganar incluso si luchaba contra el mundo entero. No tenía intención de declarar la guerra contra todo el mundo, pero estaba decidido a mostrarles un sabor amargo si se resistían a lo que el Imperio haría. Organizó sus pensamientos y planteó el punto principal. Hay algo que tienes que hacer por mí. Ante la voz seria de Kim Ki-woo, el rostro de Blueheart se tensó. Dime qué es. Haré lo que sea por ti, Su Majestad. El hombre en el que Kim Ki-woo más confiaba en este mundo no era otro que Blueheart. Había servido fielmente a Kim Ki-woo a su lado durante mucho tiempo, mostrando siempre su lealtad más allá de la relación padre-hijo. Blueheart nunca había llamado a Kim Ki-woo papá desde que se unió al ejército. A veces se sentía mal por ello, pero significaba que le servía como emperador, no como padre. Es por eso que Kim Ki-woo decidió confiarle algo que podría ser su debilidad. Voy a crear una agencia de información. ¿No tenemos uno ya? ¿Te refieres al departamento de inspección? Sí. Era razonable que Blueheart cuestionara eso. La función principal del departamento de inspección era obtener información. Desenterraron la corrupción en varios departamentos y monitorearon de cerca la situación interna. Por esta razón muchos informantes estaban dispersos por todas partes. Pero Kim Ki-woo negó con la cabeza. La agencia de información que voy a crear es diferente del departamento de inspección. La nueva agencia nunca se materializará. Veo. Tierra Azul tenía una pista. Se dio cuenta de que la agencia de información que Kim Ki-woo iba a crear haría algo turbio. Y él respondió sin dudarlo. ¿Qué quieres que haga? Muchos inmigrantes están llegando al imperio y convirtiéndose en ciudadanos imperiales. Tu función es seleccionar y entrenar a los leales entre ellos y los ciudadanos imperiales del continente. Se extenderán por todo el imperio y el mundo, operando en diversos lugares. Con base en la información que recopilen, realizarán diversas misiones. Eliminarán o capturarán a quienes se opongan al imperio. Convertirán el imperio Wakantanka en el centro del mundo. Por ello, cometerán actos muy inmorales. Seguramente te sentirás culpable. ¿Qué dices? ¿Puedes hacerlo? Kim Ki-woo miró a Blueheart con una mirada penetrante. Por supuesto, se retractaría si se negara. Pero él no pensó que lo haría. Como se esperaba. La respuesta de Blueheart fue la que Kim Ki-woo esperaba. Por el gran imperio que habéis construido, yo, Tierra Azul, haré cualquier cosa. Kim Ki-woo asintió con firmeza ante la resuelta respuesta de Tierra Azul. Fue entonces cuando nació una agencia notoria que causaría muchos incidentes y accidentes alrededor del mundo. Capítulo 145. Su Majestad. Los preparativos están completos. Kim Ki-woo levantó la vista del papeleo que estaba haciendo en su oficina cuando escuchó las palabras de su asistente. El tiempo vuela. Miró el reloj que llevaba en la muñeca y vio que había pasado bastante tiempo. Luego salió del edificio con sus acompañantes y salió al exterior. Al salir, un carruaje deslumbrante lo recibió. El palacio era tan grande que la mayor parte del transporte debía hacerse en carruaje. Por supuesto, su destino esta vez no estaba dentro del palacio. Quiero montar un coche pronto. Sintió ganas de montar en coche cuando vio el carruaje. Kim Ki-woo esperaba que la investigación sobre automóviles con motor de combustión interna no tardara mucho en completarse, ya que estaba en pleno apogeo. De hecho, ya había fabricado un coche que podía conducirse. Y él realmente quería montarlo. Pero tuvo que desistir de su intención debido a la fuerte oposición que siguió. Era demasiado peligroso viajar en un automóvil con motor de combustión interna no verificado, dijeron. Para ser honestos, los carruajes y los automóviles son igualmente peligrosos. Pensó esto para sí mismo, pero comprendió los sentimientos de sus subordinados y aceptó su opinión. El viaje en carruaje era aún más cómodo. ¿Esperaste mucho tiempo? No, Su Majestad. Acabo de llegar aquí. El tercer príncipe, la llama amarilla, mintió descaradamente. No lo denunció, pero debió de llevar mucho tiempo esperando. Pero Kim Ki-woo no se molestó en señalarlo y siguió adelante. Bueno, subamos a bordo. Sí, padre. Después de que el padre, el hijo y los asistentes subieron al carruaje, partieron inmediatamente.
Y Kim Ki-woo inició una conversación con su hijo. Debes haber trabajado duro para prepararte para el evento. Deberías descansar bien después de que esto termine. Jaja. ¿Trabajo duro? Me da vergüenza oír eso delante de ti, padre, que te encargas de los asuntos nacionales. Niño. Kim Ki-woo sonrió al mirar a Llama Amarilla, quien se rascó la cabeza con torpeza. Era el más torpe de sus hermanos. Pero era sorprendentemente bueno en su trabajo. Se decía que había preparado este evento con mucho esmero. Era tan exigente que muchos funcionarios se quedaron sin palabras. Tengo muchas ganas de ver cómo luce la Universidad Imperial. Estoy seguro de que quedarás satisfecho, padre. Todos trabajaron muy duro para este día. El destino del grupo no era otro que la Universidad Imperial. Pero no era la Universidad Imperial ubicada en el Gran Principio. A medida que la capital se desplazaba hacia el norte, también lo hacía la Universidad Imperial. También se habló mucho sobre este proceso. Desde opiniones que cuestionaban cómo podían trasladar una universidad imperial tan histórica, hasta argumentos de que la Universidad Imperial era un símbolo y centro del Imperio Wakantanka y debería estar ubicada en la capital. Al final decidieron trasladarlo a la nueva capital. Muchos funcionarios pensaron que este último argumento era mucho más razonable. Al igual que el palacio, hubo un límite para la expansión del sitio de la Universidad Imperial en el gran comienzo. Así que la recién construida Universidad Imperial también recibió desde el principio un enorme terreno, al igual que el palacio. Y antes de que se dieran cuenta, mañana llegó el día en que se inauguró la Universidad Imperial. Estuvimos aquí. Kim Ki-woo murmuró mientras miraba por la ventana. Según dijo, la Universidad Imperial era tan grande que les llevó un tiempo entrar y llegar a su primer destino. ¡Guau! Kim Ki-woo exclamó cuando vio la sala de exposiciones frente a él. La sala de exposiciones de la Universidad Imperial, que fue construida para el evento que duraría un mes a partir de mañana, era un edificio que mostraba los aspectos avanzados del imperio. Por eso parecía tan espléndido. Padre. Esta es la persona encargada de diseñar y construir este edificio. Es un honor conocerlo, Su Majestad. Me llamo Ala Verde. Jaja. Encantado de conocerte. Él continuó. Según su voluntad, utilizamos ampliamente el vidrio. Ya lo veo. Debe haber sido difícil construirlo. Kim Ki-woo había aprendido sobre historia en su vida pasada y recordaba vívidamente la primera feria mundial celebrada en 1851. El edificio que estaba cubierto de vidrio lo suficiente como para llamarse Palacio de Cristal. Gracias al constante desarrollo de la industria del vidrio, en esta época en el imperio se podía producir vidrio limpio en grandes cantidades. Es por eso que Kim Ki-woo quería implementar algunos aspectos del Palacio de Cristal en la Universidad Imperial. Por supuesto, su escala es mucho menor. Se registró que el Crystal Palace tenía el tamaño de 18 campos de fútbol. El salón de exposiciones de la Universidad Imperial, frente a él, no tenía ese tamaño en absoluto. Pero su belleza era comparable. Lo mismo ocurrió con el interior. La cálida luz del sol que brillaba a través de las ventanas de vidrio era realmente genial. Estaba destinado a convertirse en un punto de referencia de la Universidad Imperial. Podía imaginar fácilmente las caras sorprendidas de los ciudadanos imperiales y de los invitados extranjeros que vendrían aquí mañana. Yo te guiaré, Su Majestad. Está bien. Cuento contigo. El grupo siguió a Greenwing y revisó cada sección de la sala de exposiciones. Hay mucho contenido académico. Se exhibieron muchos inventos avanzados, como correspondía al propósito de la exposición, pero como era una exposición dentro de la Universidad Imperial, había mucho contenido sobre ciencia básica. Entre ellos, hubo una sección que llamó la atención de Kim Ki-woo, y fue la sección que explicaba el electromagnetismo. Ya es hora de prestar atención a la electricidad. Hubo una tendencia a desarrollarse intensivamente utilizando el conocimiento del futuro, por lo que el desarrollo de la ciencia fue bastante diferente de la historia original. Por ejemplo, aunque los motores de combustión interna ya se habían inventado, el electromagnetismo todavía estaba en pleno desarrollo. Sin embargo, se habían descubierto los principios de la inducción electromagnética y el electromagnetismo se estaba convirtiendo poco a poco en una ciencia convencional. Kim Ki-woo visitó varios lugares de la Universidad Imperial, especialmente la sala de exposiciones, y los revisó por última vez.
Él asintió con la cabeza. Esto debería ser suficiente. Entonces, comencemos el evento que durará un mes a partir de mañana. Haremos lo mejor que podamos, Su Majestad. Y durante un mes, a partir del día siguiente, una enorme multitud acudió a la Universidad Imperial. Los ciudadanos imperiales querían ver la universidad recién construida, y sus pasos nunca se detuvieron. En especial, las personas de diversas razas que vinieron del extranjero se quedaron sin palabras después de experimentar el evento universitario, especialmente la sala de exposiciones. Los humanos han anhelado el cielo desde la antigüedad. Y esta tendencia fue más fuerte en el imperio Wakantanka. La razón podría encontrarse en la introducción del mito de Kim Ki-woo. El gran emperador, que es un espíritu viviente, descendió del cielo con alas gigantes. En realidad, no eran alas, sino un paracaídas. Pero en aquel entonces, los nativos con su vista avizor, no tenían forma de saberlo. Para ellos, el paracaídas parecía alas gigantes. Es por eso que inmediatamente se inclinaron ante Kim Ki-woo. Después de que se estableció el imperio, muchos libros y obras de teatro sobre Kim Ki-woo invariablemente describían en detalle la escena de él bajando del cielo. Como la situación era así, los ciudadanos imperiales naturalmente soñaron con volar en el cielo como Kim Ki-woo. Se hicieron muchos intentos durante mucho tiempo. En este proceso aparecieron cosas como planeadores y globos aerostáticos. ¡Guau! Volando por el cielo de verdad. Oye, ¿qué tan alto vamos? Cuando se les ocurrió por primera vez el concepto de un globo aerostático y lograron experimentar con él, hubo una razón por la que fue ruidoso durante un tiempo. El globo aerostático fue el mayor logro del vuelo hasta el momento. Pero a medida que pasaba el tiempo, era natural que surgieran logros mayores. Y el enorme invento que acabó con todos los logros anteriores fue iniciado, curiosamente, por una sola novela. En esa época la industria novelística estaba muy expandida. Con el paso del tiempo, la tasa de analfabetismo en las regiones del sur del continente siguió disminuyendo, y los habitantes del continente, en particular, habían convivido con periódicos y novelas desde la antigüedad. Gracias a esto, si una obra ganaba un premio gordo, el autor literalmente se sentaba sobre un colchón de dinero. Esto pasó muy a menudo. Neoldorro fue uno de ellos. Ocupó el 7º lugar en la última encuesta del periódico The Sun. ¿Quién es el mejor novelista del imperio? ¿Qué debería escribir esta vez? Reflexionó una y otra vez mientras preparaba su próxima obra. Y eligió una futura novela. A medida que la ciencia imperial se desarrolló rápidamente, las novelas que predecían la situación social del futuro fueron bastante populares. Pero escribir una futura novela requería mucho estudio e investigación, además de imaginación. Como resultado, escribirla me llevó mucho más tiempo de lo habitual. Ah. ¿Salió la nueva obra de este autor? Hace tiempo que no lo veo. Vaya, sí. Es muy popular porque es una novela nueva escrita por Neoldorro. Además, tiene buenas reseñas. No te arrepentirás de comprarla. ¿En serio? Entonces dame uno. Quizás debido a la reputación de Neoldorro, su nueva obra se vendió como pan caliente en las librerías de todo el país tan pronto como se publicó. Y muchos lectores leyeron su novela. ¿Avión? Jaja. Sería genial si existiera algo así. Y en su novela, había un enorme avión con un motor de combustión interna. El novedoso avión, hecho de acero macizo, transportó a cientos de personas y llegó al otro lado de la Tierra en tan solo un día. La mayoría de los lectores pensaron que se trataba de una tontería, pero los ingenieros que lo leyeron pensaron de manera diferente. Un avión con motor de combustión interna, esto parece posible. El ambiente académico en aquella época era muy positivo. Se habían desarrollado con tanta rapidez que confiaban en que podían lograr cualquier cosa. En la Academia Imperial, los aspirantes triunfaron y los ingenieros que leyeron la obra de Neoldorro se inspiraron en el vuelo propulsado de su novela. Como resultado, la investigación sobre el vuelo propulsado comenzó simultáneamente en varias universidades e institutos de investigación. ¿Avión? Lo sabía. No conoces esta noticia porque estás atrapado en este lugar remoto investigando todo el día. Bien entonces. Termina tu historia. Sombra Negra escuchó atentamente las palabras de sus amigos, quienes lo visitaron después de mucho tiempo.
La historia trataba sobre una competencia de desarrollo de aviones que surgió de la novela de Neoldo Ross. Después de explicarle todo, le dijo a Sombra Negra. Nadie conoce a los planeadores mejor que tú. ¿Por qué haces esto? ¿Y qué quieres que haga? ¿Conoces al ingeniero Carl del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Imperial? Lo conozco bien. El ingeniero Carl también se une al desarrollo de aviones esta vez, pero carece de información sobre planeadores. ¿Te unes a esta investigación? ¿Unirme? ¿Yo? Sí. Piénsalo. Esta es una oportunidad única. No puedes vivir en la pobreza para siempre, ¿verdad? Y si lo logras, podrás investigar más. Black Shadow se quedó sin palabras ante la dulce oferta de sus amigos. Vuelo propulsado. Volar en el cielo había sido su sueño desde que era joven. Por eso, naturalmente, estudió planeadores. No estaba familiarizado en absoluto con el vuelo motorizado. Se preguntó si podría hacerlo. Pero su amigo tenía razón. Su familia era adinerada y seguía financiando su investigación, pero no siempre podía contar con sus padres. Después de eso, Sombra Negra reflexionó durante un día entero. Y él decidió. Vamos a hacerlo. Nadie había sentido el límite de los planeadores más que Black Shadow. Incluso si no fuera por esta o aquella razón, quería superar este límite con sus propias manos. Entonces Sombra Negra se preparó para ir a la capital. Fin del capítulo 145.